En ambas parábolas está la idea del crecimiento. En la primera pone el foco en el dinamismo de la semilla que se ha convertido en lo más grande y es lo que ha ido sobreviviendo al paso de la historia y ha podido llegar a alargar sus ramas hasta poder abrazar al mundo entero. No nos desesperemos, no nos desanimemos. Cualquiera que sea el estado de nuestra alma, cualquiera que sea el ambiente que nos rodea, Dios puede hacer en nosotros mucho más del que nosotros nos podemos llegar a imaginar. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola os haremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. En las dos parábolas que el Evangelio nos presenta hoy, Jesús compara el reino de Dios a una semilla que germina y va creciendo, y luego también a un grano de mostaza que, siendo su semilla la más pequeña de entre todas las hortalizas, crece hasta llegar a ser la más alta. En ambas parábolas está la idea del crecimiento. En la primera pone el foco en el dinamismo de la semilla, en el hecho de que ese crecimiento se produce debido al potencial que la semilla lleva en sí misma. Y en la segunda, el grano de mostaza, se pone el foco en el resultado, pone de relieve el contraste, la desproporción que se da entre la pequeñez de la semilla y la grandeza de lo que finalmente produce. Ya en otras parábolas Jesús había utilizado esta imagen de la semilla, del sembrador, pero en esas parábolas Jesús quizá había puesto el foco de atención en el sembrador, o bien en el tipo de terreno en el que había caído la semilla, pero en estas dos parábolas podríamos decir que el protagonismo lo tiene la propia semilla y pone el foco de atención precisamente en la característica principal de la semilla, que es su fuerza interna, su potencialidad, el potencial que tiene la semilla. Y la semilla es símbolo de la palabra de Dios. Y el potencial que tiene, que hace que de una forma imparable vaya creciendo, es el poder de Dios. Como dijo Dios a través del profeta Isaías, como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra
la fecundan, la hacen germinar y dan simiente al sembrador y pan a quien ha de comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí de vacío, sino que hará lo que yo quiero y realizará la misión que le haya dado. La palabra de Dios tiene en ella todo el poder de Dios, motivo por el cual cuando es sembrada en un buen terreno, en una buena alma, crece y lo hace hasta el punto de convertirse en la más grande de las plantas. Y el poder de Dios se ha manifestado en el amor de Cristo en la cruz. Ahí donde parece que tiene lugar la más humillante de las derrotas, en la cruz de Cristo, precisamente se está dando lo contrario, está teniendo lugar la mayor de las victorias, porque está resplandeciendo el poder de Dios manifestado en el amor de Cristo, que precisamente porque muere, vence. Precisamente nos dice que muriendo el amor ha vencido. No han podido con él ni toda la violencia, ni el odio, ni nada ha podido contra el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús crucificado. Y por eso nos dice Jesucristo que el amor en mayúsculas, es la fuerza más potente, más poderosa del mundo, más que el odio, más que la venganza, más que la envidia. Y de hecho la historia ha dado la razón a Jesús. Cuando a veces parecía que había imperios que iban a ser inmortales, hemos visto cómo los diferentes imperios que ha habido a lo largo de la historia se han ido derrumbando uno detrás de otros y los conocemos por los libros de historia. Pero en cambio, el amor, lo que vino a instaurar Jesucristo, nos damos cuenta que el cristianismo, la Iglesia, mientras todos los otros imperios basados en el poder se han ido derrumbando uno detrás de otro, el cristianismo, la Iglesia, que hunde sus raíces en el amor de Cristo crucificado, ha ido sobreviviendo y de hecho ha ido extendiendo sus ramas hasta dar cobijo y sombra a todas las naciones desde entonces. Y lo que parecía que era algo muy pequeño, que no acababa como de despegar, ¿no? Porque la predicación de Jesucristo sí que es verdad que hacía milagros, expulsaba demonios, que le seguía gente, pero luego mucha de ella se volvía otra vez. Parecía que no acababa de despegar, pero en cambio, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, después de que los apóstoles predicaran, a lo largo de los años, se ha demostrado que aquello que parecía algo pequeño, que no acababa de despegar, resulta que se ha convertido en lo más grande. Y es lo que ha ido sobreviviendo al paso de la historia y ha podido llegar a alargar sus ramas hasta poder abrazar al mundo entero. Y es que la palabra de Dios, cuando es acogida, da fruto, porque lleva en ella el poder de Dios. Y es verdad que lo hace de una manera que muchas veces nosotros no llegamos a comprender. Como dice en la parábola Jesús, ¿no? Que la semilla va creciendo, dando fruto, dice, sin que el sembrador sepa cómo. Y es verdad, a veces Dios actúa en nuestra alma de una manera que tampoco no sabemos muy bien cómo, pero lo hace. Y a veces nos pasa que cosas que nos costaban mucho, luego, gracias a la acción de Dios en nuestra alma, pues no nos cuestan tanto. Y aquello en lo que siempre caía o que tenía mucha facilidad, o la violencia con que a veces las tentaciones llegaban a mí, luego resulta que por la acción de Dios misteriosa pero real de Jesús en nuestra alma, pues resulta que ya no vienen con tanta violencia, ya no caigo con tanta facilidad, y es porque Dios va actuando en nuestra alma, a veces de maneras y con unos tiempos que nosotros no llegamos a comprender, pero que actúa.
y de alguna manera, ¿no?, el amor de Dios y la acción de Dios en nuestra alma sigue una lógica que es la lógica divina, que no siempre llegamos a comprender, ¿no?, pero que si nosotros, ¿no?, nos esforzamos por crear, ¿no?, un buen terreno, Dios actuará en nosotros. Y esto, de hecho, que no llega, la acción de Dios que nosotros no llegamos a comprender, de hecho también incluso pasa a nivel humano. Siempre me encanta esta observación que hace una madre en el libro de los Macabeos, cuando están matando a todos y cada uno de sus hijos porque se mantienen fieles a la fe de Israel. Cuando llega el pequeño, entonces la madre, sabiendo que es el pequeño, por lo tanto, el más frágil, el más débil, el que podría ceder ante las presiones del poder, le dice a su hijo, esa madre, le dice: yo no sé cómo apareciste en mis entrañas. No fui yo quien os regaló a ti y a tus hermanos. No fui yo quien os regaló el espíritu y la vida. Ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno, los órganos, los tejidos, los músculos. Y es verdad, cuando una madre, ¿no?, está gestando, pues tampoco no sabe bien cómo, sigue las leyes de la biología, pero todo aquello se va desarrollando en su interior muy bien sin saber ella cómo, según las leyes de la biología. Más bien, esa mujer es más una cosa pasiva que activa, ¿no? Se va desarrollando en su interior, digamos, pasivamente, sin que ella sepa muy bien cómo, ¿no? Dice: pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia. Pues si a veces a nivel humano hay cosas que suceden sin que tampoco nosotros sepamos muy bien cómo, pero lo hacen según las leyes, ¿no?, de la biología o de la física, en las cosas espirituales, pues también hay, por decirlo así, como unas leyes que solo Dios conoce en profundidad y que nosotros simplemente no tenemos el control sobre ellas, y que por lo tanto no podemos apropiarnos de lo que Dios haga en nuestra alma, que no todo depende de nosotros, al igual que el agricultor, no depende de él el que llueva, el que haga sol, el que no haga grandes vientos o caiga una granizada que eche a perder toda la cosecha. Eso no depende de él. A nivel espiritual también hay cosas que no dependen de nosotros y ante las cuales nosotros no podemos hacer nada. Por eso no podemos disponer de Dios y de lo que Dios quiere hacer en nuestra alma como a nosotros nos parezca, porque no todo depende de nuestra voluntad. No podemos controlar y medir lo que Dios hace en nuestras almas. Hay un punto de indisponibilidad por parte de Dios. No podemos disponer de Dios como nos antoje, porque es Él quien marca los tiempos y los momentos y lo que Él quiere hacer en nosotros. Y eso nos hace ser humildes y ponernos en actitud de pedir. Y Dios ya dará cómo y cuando quiera. De hecho, Dios da como quiere, cuando quiere. A unos les da unas cosas, a otros les da otras, a unos les da más, a otros les da menos. Pensemos en San Pablo. ¿Cuántas gracias le dio Dios a San Pablo en comparación a muchos de su época, a los cuales no dio tantas gracias? Pero no se trata de si a este le da esto o lo otro, si a este le da más o le da menos, sino que Dios dará a cada uno lo que le conviene. Nosotros lo único que tenemos que hacer es crear las mejores condiciones para que Dios pueda desplegar todo el poder de su amor en nuestra alma. Que haya cosas que no dependen de nosotros no significa que nosotros no tengamos que hacer nada. Significa que lo que tenemos que hacer es crear las mejores condiciones para que Dios pueda desplegar todo el poder de su amor en nosotros y así poder hacer mucho más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Si uno viera, ¿no?, la semilla tan pequeña de un grano de mostaza y luego ve la grandeza
de lo que ha producido, pues imaginaros, Dios, si nosotros le dejamos, puede hacer en nosotros muchísimo más de lo que nosotros podamos llegar a imaginar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No estorbar la obra de Dios, crear las mejores condiciones para que Él pueda actuar, siendo fieles a Dios en la oración personal diaria, en la escucha de la palabra de Dios, en la frecuencia de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, de la confesión. Ser fieles también al examen de conciencia, donde muchas veces tomamos conciencia que en nuestro terreno, nuestra alma, a veces también crecen malas hierbas y hay que extirparlas para que no ahoguen y estorben la obra de Dios en nosotros. Mirar a ver qué tipo de pecados se está dando en nuestra vida. A veces también cierta desesperanza que se puede dar, o que la fe se va apagando, o incluso que puede emerger una tristeza o una amargura en nuestra alma, y que hemos de darnos cuenta y no dejar que eso crezca, porque apagaría la acción de Dios, molestaría la acción de Dios. Yo a veces pienso cuánto potencial se ha perdido porque la persona no se ha esforzado en crear las mejores condiciones en su alma para que Dios pudiera actuar en ella. Pero lo que nos dice esta parábola del poder que tiene la semilla en sí misma es que no nos desesperemos, no nos desanimemos, cualquiera que sea el estado de nuestra alma, cualquiera que sea el ambiente que nos rodea, Dios puede hacer en nosotros mucho más de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Como dice el profeta Jeremías, el hombre que confía en el Señor será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto en la vejez. Y esta es la clave, estar vitalmente unidos a Cristo, y entonces daremos fruto y fruto en abundancia. Nosotros simplemente hemos de crear las mejores condiciones y el crecimiento, el incremento, como diría San Pablo, lo dará Dios. Nosotros simplemente hemos de ser fieles a nuestra oración diaria, a frecuentar los sacramentos, la escucha de la palabra de Dios, el examen de conciencia, y Dios ya hará haciendo el resto. Y si le dejamos actuar al Señor, el Señor hará mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Como dijo un santo, soñad y os quedaréis cortos. Y si no, mirar a la Virgen, ¿no? Ella, la más pequeña de entre las siervas de Dios, llegó a hacer que la misma palabra en persona de Dios se hiciera hombre de sus entrañas. Imaginaros de lo que es capaz de hacer Dios, ¿no?, a aquellos que se sienten pequeños ante Él, pero que se abren con toda la confianza para poder decir como la Virgen: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.